Hola, ¿qué tal? Venid conmigo si queréis vivir. Soy Sergio H., un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Bienvenidos a Contraplano, el canal de cine hecho del material con el que se forjan los sueños, y bienvenidos a un vídeo, a una sección muy especial que tenía muchas ganas de hacer, que llevo pensando desde los primeros tiempos del canal, desde hace meses, llevo con esta idea en la cabeza. Bienvenidos a En Primer Plano. Una sección muy especial y más trabajada que el resto de secciones, que ya de por sí llevan lo suyo de trabajo. Una sección con un carácter más especial y con una continuidad más dilatada, que iré sacando capítulos cada bastante tiempo, porque es una sección que me está llevando mucho trabajo en cuanto a documentación, en cuanto a visionado, en cuanto a aprender sobre el tema, sobre el personaje a tratar. Y una sección que voy a inaugurar con, ya lo habéis visto en el título, ya lo habéis visto en mi imitación, pobre imitación de hace un momento, inaugurada por José Luis López Vázquez, uno de los actores españoles más míticos, uno de los mejores actores españoles de todos los tiempos. ¿Y qué demonios? Uno de los mejores actores de todos los tiempos, así, tal cual. Un actor total, ya fuera haciendo comedia histriónica, ya fuera haciendo drama, ya fuera haciendo contención, personajes arriesgados. Y una sección, esta En Primer Plano, que no creo que sea de las más vistas del canal, no creo que tenga un éxito fulgurante, pero que hago con una intención un poco más documental, un poco más de material de referencia, de material de documentación, de material de divulgación. Si alguien de vez en cuando, pues en YouTube, como me ha pasado a mí, quiere buscar información sobre un personaje, sobre una película, sobre un género, sobre un director, sobre una temática cualquiera, y clica, pues por ejemplo, José Luis López Vázquez, que encuentre este vídeo y que lo vea y que le pueda servir como información y que le dé datos y que le dé realmente un background y una, de alguna manera, biografía sobre el personaje. Así que son unos vídeos más trabajados. Llevo mucho tiempo leyendo sobre José Luis López Vázquez, he vuelto a ver gran parte de sus películas, unas cuantas porque son innumerables. Son más de 100 las que hizo, trabajó un montón, fue una constante en su carrera, no paraba de trabajar. Espero que, no sé si este vídeo lo verá mucha, poca gente, espero que mucha porque es un trabajo muy grande, pero espero que los que lo veáis lo sepáis apreciar, que os guste, que le deis me gusta, que me comentéis qué os parece esta sección. Ya digo, tengo muchos temas pensados para traer aquí En Primer Plano, pero la cosa tardará porque lleva su tiempo. Decidme qué os gustaría ver en esta sección, si os gustaría que hablara de un director en concreto, de otro actor, de un género o de una película. Puedo hablar de cualquiera de estas cosas. Sabéis cuál es el propósito, ya sabéis cuál es la temática de esta nueva sección de En Primer Plano, espero que os guste. Vamos a meternos en harina, vamos al trabajo porque hay mucho que hablar y es muy importante y es muy interesante la vida del gran José Luis López Vázquez. Nuestro hombre, nuestra gran personalidad, el que inaugura la sección En Primer Plano, don José Luis López Vázquez, un madrileño castizo de pura cepa que vino al mundo un 11 de marzo de 1922, en una ciudad de Madrid que todavía era una villa pequeña, todavía tenía muy pocos habitantes comparado con lo que vendría después, con la mastodóntica ciudad que se fue formando. Nació, por ejemplo, un año después de la famosa derrota militar, del desastre militar que tuvo el ejército español en Anual, el desastre de Anual conocido. Una Madrid en la que los inviernos eran muy fríos, dentro del seno de una familia humilde, su padre, que abandonó a su mujer y al propio José Luis cuando él era muy pequeño. Un hombre que el propio José Luis dice que nunca tuvo demasiada relación con él y que nunca tuvo demasiado trato, sí en cambio con su madre, a la que adoró y a la que a lo largo de su vida tuvo una muy estrecha relación y tuvo una gran relación de admiración y de amistad, y siempre salía en muchas ocasiones acompañado de su madre, también de su abuela, que era la encargada de cuidar del joven José Luis cuando su madre estaba trabajando, o su tío, y vivió siempre en Madrid, barrio castizo, barrio cercano al centro, y desde pequeño ya se fue aficionando al cine. Él toda su vida se definió como un melancólico, como un tipo solitario, un tipo introspectivo, muy celoso de su vida, muy celoso de su personalidad, de sus momentos íntimos, ya desde pequeño, que él dice que era un niño agradable y era un niño bueno y era un niño muy dócil, pero que siempre tenía esa melancolía, siempre tenía esos momentos de introspección, momentos de soledad que le fueron acompañando durante toda su vida. De su infancia dice que no lo pasó mal, que a pesar de que sus medios eran muy precarios y que su familia tenía poco para salir adelante, como era habitual en la época también, que no pasó una mala infancia, pero que tampoco la echa de menos y que tampoco fue especialmente dichosa, ni tuvo momentos especialmente relevantes. Estudió hasta los 13 años y ya a partir de aquí empezó a desempeñar diversos oficios, como por ejemplo ayudante de farmacia. Se fue interesando poco a poco, claro que sí, por el cine. Eran varios los cines que estaban bastante cerca de su casa, de su domicilio, y los frecuentaba. Veía películas de todo tipo, desde de Ramón Novarro, de Spencer Tracy, de James Cagney. Por supuesto era admirador de Chaplin, de Buster Keaton, de Harold Lloyd. Tenía una serie de recortes, un coleccionable con las grandes estrellas del momento, y dice que le encantaban todas. Recuerda una anécdota muy bonita en plena guerra civil, ya en los años 30, cómo él deambulaba por Madrid, un Madrid en el que no paraban de caer bombas y obuses, y en el que
había que echarle el cuerpo a tierra para no perder la vida. Pues como recuerda ver en este contexto Una noche en la ópera en Gran Vía, la película de los hermanos Marx, otros personajes que también son muy importantes, no hay más que verlo en su trayectoria, en su vida y en su filmografía. Él siempre se describió como un niño, como un adolescente, como una persona bastante dócil. Dice que no tuvo, la verdad, casi ningún altercado ni ningún conato de pelea durante su juventud. Algunas anécdotas divertidas, como que se colaban en los tranvías con sus amigos y cómo les perseguían los revisores, o una vez en la que se le retiró el carnet de la biblioteca porque en ocupación, en oficio, puso burrólogo y el responsable de la biblioteca creo que le quitó el carnet durante una semana. Pero bueno, su infancia, su adolescencia transcurrieron sin mayor altercado, más allá de la guerra civil que asoló toda España durante los finales de los años 30. Ya a principios de los años 40, ya siendo un joven con diferentes contactos, con recomendaciones, con amistades, empezará a trabajar en el mundo del teatro, sobre todo como figurinista, como diseñador, porque José Luis López Vázquez tiene un gran punto de artista. Él tiene cuadros, dibujos y realmente tenía una gran originalidad y una gran sensibilidad artística, y empieza a trabajar en el mundo del teatro como ayudante de producción, como figurinista, como diseñador de vestuario. Y es aquí cuando empieza a sentir ese gusanillo por el mundo de la interpretación, por el mundo del arte, del teatro, del cine. Ilustró un montón de libros, de carteles, de publicidad. Incluso durante una de estas famosas tertulias en el Café Gijón, un hervidero de cultura en aquella época, un punto de referencia al Café Gijón, se llegó a hablar de una colaboración entre Camilo José Cela, entre el premio Nobel, y José Luis López Vázquez, ya que este segundo iba a ilustrar un libro de Cela, pero al final el proyecto no llegó a buen puerto. Empieza a trabajar como figurinista, como escenógrafo, empieza también con sus primeros pinitos, claro que sí, en la actuación, en la interpretación, y es muy importante cuando conoce a la figura de José Luis Rubio, con el que entabla una amistad, un tipo que trabajaba para Hollywood en aquellos años 40, en los que la producción era tan grande de Hollywood que necesitaban de ayuda externa de otros países que se sumaran a la causa, y es cuando empieza a desempeñar labores también de figurinista, de escenógrafo para el cine, a las órdenes de este José Luis Rubio. Eran todavía los inicios del cine sonoro y la demanda era tan grande que el trabajo no les faltaba a esta gente. Y al final, cada vez, sobre todo en el teatro, empieza a tener mayor relevancia como actor, ya empieza a trabajar, aparte de como diseñador, como escenógrafo, como figurinista, empieza a trabajar como actor y empieza a consolidar su carrera y su figura como actor de escena, de teatro, y empieza a frecuentar toda esta escena, todo este hervidero cultural donde se daban cita, como ya he mencionado antes, poetas, directores, cineastas, escritores, músicos, en este Café Gijón, gente que será muy importante durante toda su trayectoria personal y profesional, gente como Manuel Alexandre, como Francisco Rabal, como Luis García Berlanga, ojo con esto. Y es cuando, llegado el año 1951, llega Esa pareja feliz, una película bastante renovadora del cine español, una comedia, digamos, más en torno neorrealista, que es lo que se estaba llevando en aquellos años en Europa. Una película dirigida a la limón por Luis García Berlanga y por Juan Antonio Bardem, protagonizada por Fernando Fernán Gómez. Cuando José Luis López Vázquez debuta en el cine en un papel muy pequeñito, cuenta que él estaba en su casa por la noche y que le llama a un amigo diciéndole que si quería ir a Galerías Preciado a hacer un trabajo, a lo que José Luis le respondió con sorna que, bueno, todavía no estaba tan desesperado como para hacer de dependiente, que todavía quería seguir trabajando en lo suyo, en el teatro, en el cine y la interpretación. Pues bien, este amigo le dijo que no, que era para hacer un pequeñito papel, un papel de figurante de un vendedor de Galerías Preciados, ya que el tipo que habían conseguido como extra no daba el papel, estaba volviendo loco a los directores, y este amigo de José Luis, que trabajaba en la producción, sacó la cara por él, dijo: yo conozco a un tipo que puede hacer este trabajo, y es cuando José Luis debuta en el cine con un papel muy pequeñito al que da, la verdad, bastante gracia. Ya empezamos a ver el talento de José Luis como actor cómico, y más allá de lo anecdótico de este papel, sería vital, sería importantísimo, sería clave en toda su trayectoria, porque aquí es cuando conoce, porque esta película marcaría la primera colaboración con Luis García Berlanga, que le dio algunos de sus mejores papeles y alguna de sus mejores películas, que al año siguiente no puede hacer un papel en Bienvenido Mr. Marshall, otro de los grandes éxitos en 1952 de Luis García Berlanga, porque según cuentan una anécdota, había algunos responsables del rodaje de figuración que no quisieron hacer su trabajo y que no hicieron llegar el ofrecimiento de trabajo de manera adecuada a José Luis, con lo cual nunca pudo interpretar este papel en Bienvenido Mr. Marshall, papel que por otra parte interpretaría de manera magistral, como siempre, Manuel Alexandre. Pero bueno, al año siguiente otra vez Berlanga le volvería a dar otro personaje a José Luis, y esta vez un papel mucho más lucido, con mucha más gracia, con mucha más presencia en su comedia Novio a la vista. Y en estos primeros años 50 va alternando su trabajo, su incipiente trabajo como actor cinematográfico, con papeles pequeñitos, con su trabajo como actor teatral ya mucho más consolidado y mucho más importante. Empieza a trabajar con uno de los grandes amigos de su vida, con Alberto Closas, un actor con un perfil de galán, un actor catalán barcelonés,
que se había exiliado a Argentina durante la Guerra Civil, pero que había vuelto a España y que había montado su propia organización teatral, su propia compañía teatral, de la cual José Luis formaría parte durante unos cuantos años y protagonizaría éxitos muy sonados de la escena de la época, como por ejemplo Una muchachita de Valladolid, que coprotagonizaría con el propio Alberto Closas, y una relación de amistad muy importante, muy duradera, la de José Luis López Vázquez con Alberto Closas durante toda su vida. El propio José Luis admitía que podía llegar a tener un carácter difícil Alberto Closas, incluso algo irascible, pero que con él nunca tuvo ningún problema, que siempre se entendieron a las mil maravillas, y ya fuera en teatro o en cine fueron trabajando juntos, fueron coincidiendo a lo largo de los años en un montón de ocasiones. Y los años 50 realmente es una época muy importante en la eclosión, en la renovación del cine español. Se empieza a jugar un poco más con la censura, porque en aquella época, en plena dictadura franquista, había una gran censura y había un montón de cosas en el cine, en la cultura, que no se podían hacer, que no se podían mostrar. Se empieza a retratar un poco más la sociedad actual, la sociedad cotidiana, a través de sus películas, la realidad que vivía la España de la época, con mucha influencia, por supuesto, del neorrealismo italiano. Se empiezan a inaugurar los primeros festivales, los primeros certámenes de cine, y es aquí cuando José Luis vuelve a tener otro trabajo importante en el cine, otra vez a las órdenes de Berlanga, con Los Jueves Milagro, una sátira brutal, una sátira religiosa tremenda, que sufrió un montón a manos de la censura, que la cortó, que la mutiló, y que el propio personaje de Dimas, el cura que interpreta a José Luis López Vázquez, fue también mutilado por la censura. Una película que contaba una serie de milagros que ocurrían en un pueblo español, pero una vez más José Luis López Vázquez sigue en el buen camino, sigue haciendo papeles cada vez más importantes, sigue trabajando cada vez en mejores películas, y es aquí cuando llega a un punto clave en la filmografía de José Luis López Vázquez. Estamos en 1958 y llega su primer protagonista, su primer papel protagonista en el cine, con El pisito, de Marco Ferreri, una película que adaptaba la novela de Rafael Azcona, otro nombre importante en el cine español, uno de los mejores guionistas, de los más satíricos, de los más geniales del cine español. Inolvidable su relación, su colaboración con Luis García Berlanga, también con Carlos Saura. Y bien, esta película, El pisito, una película que tristemente sigue siendo totalmente vigente más de 50 años después, narraba la realidad social de una España en la que era imposible encontrar un piso y en la que José Luis López Vázquez y su pareja se veían obligados a que José Luis se casara con una señora mayor para, una vez que ésta falleciera, poder heredar su piso. Un neorrealismo a la española, llena de humor negro, llena de sátira, llena de crítica social, que una vez más la censura la calificó como película de serie B, de interés B, la maltrató bastante, pero una película que el paso de los años le ha sentado genial, que ya digo que sigue teniendo de manera bastante triste mucha vigencia, que sigue siendo ácida, y en la que José Luis López Vázquez encarna a la perfección este arquetipo de personaje que sería muy recurrente en toda su carrera, que es el tipo patético, con una humanidad siempre entre la comedia y el drama, con un buen balance entre la comedia y el drama, al fin y al cabo entrañable, y con sus vicisitudes y con su dificultad, tanto con su pareja como con la señora mayor a la hora de conseguir una vivienda digna. Y fue la primera de dos películas que haría con Marco Ferreri, un italiano que vino a trabajar a España como representante de cámaras, y un tipo que se entendió profesionalmente bastante bien con José Luis, el propio José Luis lo decía, pero que calificaba como un tipo algo distante, algo frío, y que en este aspecto no llegó a conectar mucho con el italiano. También siempre se dijo de José Luis López Vázquez, el propio José Luis lo admitía, que había mucha gente dentro del mundillo de la profesión que decía que tenía un carácter difícil. Volvemos a esa melancolía, volvemos a esa introspección, y el propio José Luis afirma que era muy del gusto de los actores de la época, después de un final de un rodaje, después de un día de representación, ir a tomar algo a los bares o ir a jugar a las cartas, y que él en muchas ocasiones lo que prefería era irse a su casa, estar tranquilamente en su casa, leer un libro. Y ese hermetismo, por ejemplo, en contraposición con Tony Leblanc, un tipo que se llevó muy bien con José Luis, pero que dice que tampoco conectó mucho con él, porque dice que Tony Leblanc era igual que muchos de sus personajes, era un tipo abierto, un vivaracho, muy vivaz, y nuestro José Luis pues era un hombre más de recogerse pronto y de irse a casa. ¿Quién le va a decir nada? Y es poco después cuando vuelve esta segunda colaboración con Marco Ferreri, con otra película mítica del cine español, en este caso en un papel secundario, que sería El cochecito, protagonizada por el maravilloso, por el magnífico Pepe Isbert, por José Isbert, don José Isbert. Una vez más, una película con guión de Azcona y Carlos Saura, una película satírica, con un humor negro y con un final terrible que la censura obligó a cambiar, en la que el anciano interpretado por Pepe Isbert envenenaba a toda su familia, y una película que igual sigue siendo plenamente vigente a día de hoy, sigue siendo genial, sigue siendo ácida, divertida, y aquí José Luis interpretaba un papel secundario, pero siempre muy divertido y siempre clave. Y llegamos a uno de los puntos más importantes de la carrera de José Luis López Vázquez, del cine español, un momento de eclosión total, un momento de efervescencia, este 1961, cuando protagoniza junto a Casen la obra maestra, si me preguntáis a mí, definitiva de Luis García Berlanga, y a día de hoy yo creo que es la mejor película del cine español, que es Plácido. José Luis, que atravesaba en aquella época una serie de problemas de pareja, que acabaría separándose de su primera mujer, tuvo varios divorcios, se fue a rodar a Manresa a las órdenes de Luis García Berlanga esta obra maestra, este Plácido, y fue compartiendo dos rodajes a la vez. Tenía que estar en Manresa para rodar Plácido y tenía que trasladarse a otra localidad catalana para
a rodar otra película, lo que hizo que todo fuera un desastre y que acabara reventado y que el cansancio fuera enorme, pero es que José Luis López Vázquez nunca ha parado de trabajar y al protagonizar Plácido queda inscrito definitivamente en la historia del cine español con una de las grandes sátiras, una película que es pura lección de cine, que los directores la ven y la adoran, una clase magistral de cine lo que hace aquí Berlanga con sus planos secuencia y con ese caos que sabe hacer de manera ordenada, con tanto personaje hablando, chillando, con tanto ruido, con tanto jaleo, cómo te enteras siempre de la película. Y yo creo que es la crítica definitiva navideña, que viene todo de la idea original de Berlanga, de un guión llamado Siente un pobre a su mesa, que fue totalmente mutilado por la censura y al que tuvo que cambiarle el nombre por Plácido, protagonizada por Kassen, que era este tipo sencillo que solo quería pagar la letra de su motocarro y que en la Navidad de Manresa de estos años 60 empieza a trabajar como conductor de esta iniciativa de Siente un pobre a su mesa, capitaneada por José Luis López Vázquez en uno de sus personajes más memorables, en un trepa, en un tipo realmente despreciable y asqueroso. Pues bien, la película en la que todo el mundo en el pueblo puja por ver a ver cuál pobre de la calle rescata del hospicio y lleva a su casa y sienta en su mesa para darle los mejores manjares y para darle la mejor caridad cristiana y los mejores alimentos en esta Navidad, lleva por detrás una crítica absolutamente brutal a la caridad, al guardar las apariencias. Oye, puja más dinero porque está mirando el jefe, corre. Absolutamente devastadora, la crítica definitiva. Una película a la que te estás todo el rato riendo porque las situaciones son divertidísimas, pero que también te deja un pozo amargo y que te hiela la sangre con lo que va sucediendo y que tiene un final realmente desmitificador y un final terrible en la que se dice que en este mundo no ha habido caridad, ni nunca la ha habido, ni nunca la habrá. Porque en esta tierra ya no hay caridad, ni nunca la ha habido, ni nunca la habrá. Y es aquí ya cuando José Luis López Vázquez empieza lo que es su década, su época dorada, todos son grandes papeles, su popularidad no hace más que crecer, no hace más que aumentar. Es cuando protagoniza la versión teatral de Los Palomos con Gracita Morales, que el propio José Luis dirigió, una representación teatral con un éxito enorme que estuvo un montón de tiempo en cartelera y que luego tendría una adaptación cinematográfica dirigida por Fernando Fernán Gómez, que protagonizó el propio Fernán Gómez y también José Luis López Vázquez y Gracita Morales, volvieron para interpretar los papeles a los que habían dado vida en las tablas. Me acuerdo de una anécdota que no es muy oportuna de decir, pero Gracita, que no podía contener nunca la risa, oímos en una escena que teníamos muy graciosa a una señora que estaba en primera o segunda fila que decía que me meo, que me meo, que me meo, que me meo. Y bueno, no pudimos seguir, ¿no? Excluso decirle todo el teatro a mandíbula batiente y nosotros igual porque no podíamos hacer nada. Sí, sí. Protagoniza la obra maestra de José María Forqué, Atraco a las tres, una de las comedias más divertidas, más brillantes y más recordadas y más queridas del cine español, en la que dio lugar esta famosa frase que he dicho al principio de un amigo, un admirador, un esclavo, un siervo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Buenos días. A sus pies. Una frase que el propio José Luis dice que se le ocurrió a él, que no estaba en el guión y que en el momento de rodar la improvisó y ha quedado como una de las frases más importantes de la historia del cine, totalmente improvisada. Cuenta una anécdota también que decía que su personaje, el banquero Fernando Galindo, que pretende atracar su propia entidad bancaria, en un momento dado quería hablar con una especie de frenillo en la boca para que su personaje tuviera más gracia, pero que cuenta que el director, que Forqué, no se lo permitió porque le pareció bastante arriesgado, con un espléndido reparto capitaneado por José Luis López Vázquez, en el que también estaba Kassen, estaba Gracita Morales, estaba Agustín González, estaba Alfredo Landa, un reparto maravilloso, Manuel Alexandre. Y cómo se planea el robo, el atraco, con la complicidad del resto de los empleados de la banca. Es una película divertidísima que tuvo un remake horrible y, ¿cómo era? Atraco a las 3:30, una cosa así. Totalmente horroroso, pero que esta película es una de las mejores comedias del cine español, de las más geniales. Y protagoniza, claro que sí, el clásico por antonomasia del cine español en cuanto a Navidad, el Qué bello es vivir español, que es La Gran Familia, otro éxito de taquilla increíble, y en el que hacía un papel secundario, hacía del tío de la familia. Los padres eran Alberto Closas y Amparo Soler Leal, y José Luis López Vázquez era el tío soltero, el solterón, el pastelero, el padrino de los niños, que le llamaban Padrino Búfalo, que era el blanco de todas sus travesuras y que siempre estaba ahí para llevar unos pasteles y para llevar una sonrisa a esa casa. Una película que en este caso no era tan crítica, sino que rozaba incluso la propaganda con una gran familia española, con una familia
muy bien avenida, en la que todos se quieren, pero una comedia de una calidez tremenda, con grandes actores. Estaba también José Isbert, que resulta impagable, que está icónico como el abuelo de la familia en esa escena en la que pierde al nieto pequeño en la Plaza Mayor. ¿Recordáis? Es un clásico, os lo habrán comentado alguna vez seguro. ¿Dónde está Chencho? Lo atribulado que estaba el pobre abuelo cuando pierde al niño. Y un gran clásico que luego tuvo una secuela, La familia y uno más, también bastante buena pero de mucha menor calidad, en la que Amparo Soler Leal no volvió porque dicen que pidió demasiado dinero y los productores decidieron matar a su personaje. Y luego tuvo una nueva secuela a finales de los años 70, La familia bien gracias, con unos ya muy maduros José Luis López Vázquez y Alberto Closas. Pero bueno, la buena, la importante, la que todo el mundo quiere y la que todo el mundo debería ver en Navidad, es esta La gran familia. Y la gente ya conocía por la calle todo el rato a José Luis López Vázquez, cada vez que iba por la calle lo paraban, lo nombraban, decían, mira, ahí va el padrino. Y dice que él tuvo varios hijos a través de sus relaciones, pero que él nunca se consideró muy niñero, ni que tampoco tuviera gran cariño ni gran estima por los niños, lo normal, pero que como que en ese momento se hizo como el padrino de toda España, todos los niños le querían y querían estar con él, una cosa muy curiosa. No, vamos. Bueno, ya, callarse. A ver, que hay para todos. De limón, de café con leche. Llegamos a 1963 y otro punto clave de la historia de la filmografía española con la otra gran obra maestra de Berlanga, El Verdugo. Una película que tiene miga porque el papel protagonista que interpreta a Nino Manfredi, el de este tipo que se ve obligado a ejercer el trabajo de su suegro, del genial José Isbert, quizá en su mejor papel en el cine. Un papel de verdugo para poder mantener a su familia y poder mantener su casa de protección oficial. Una película que fue una sátira voraz al tema de la ejecución, al tema de la pena de muerte en España y que en medio de grandes polémicas se presentó en varios festivales europeos, con lo cual los responsables tuvieron problemas en las proyecciones, pero luego algunos certámenes acabaron recompensando, acabaron premiando una de las mejores películas del cine español. Sí. No olvides apretar la palomilla de la derecha, porque si no los hierros resbalarán en el palo. La palomilla, ¿pero qué me importa a mí la palomilla? Tú espera, si no tienes coraje, Señor, dices que dimites. Deje entrar a mi suegro, este es el verdadero verdugo. El reglamento es el reglamento. Pero no Te lo importa he el dicho, reglamento. hay que esperar el último momento. Déjelo entrar. Haz el favor de no portarte como una mujer. ¿Pero qué mujer ni qué? Perdone, señor, sea amable. Ábrale la puerta, él tiene 40 años de servicio y conoce muy bien el... Y José Luis iba a interpretar al protagonista, a este tipo que tiene absoluto miedo, absoluto pavor de que le llegue un trabajo como verdugo, como ejecutor, pero la película tuvo financiación italiana y unos cuantos italianos se reservaron el derecho de elegir al fotógrafo y también al protagonista que iba a interpretar José Luis, que en este caso se lo dieron a Nino Manfredi, un tipo más galán, que hace un estupendo trabajo, pero que siempre quedará esa espinita clavada de cómo hubiera sido el verdugo si hubiera estado protagonizada por José Luis López Vázquez. Seguramente habría ganado, y al que se le tuvo que reservar un papel secundario del hermano del protagonista, hermano de Manfredi, un papel pequeñito pero que siempre se recuerda a una escena muy celebrada que el propio José Luis también improvisó, que es en la que tenía un niño en brazos y el tipo era sastre y coge y le mide la cabeza al niño. Es una de las escenas también icónicas de otra película totalmente icónica. Tu hermano no tiene vergüenza. Mira que venir aquí con esa camioneta. ¿Pero qué van a decir los vecinos? Ay, con tal de que se case y se marche de una vez. Que es normal, que ya te he dicho que el niño es normal, que lo de mi padre no es hereditario. Caramba, ¿cómo te lo tengo que decir? Un millón en la basura, también de José María Forqué, de 1967. Otra fábula navideña en la que José Luis López Vázquez interpreta a un basurero que una fría noche de invierno de Navidad se encuentra con 1 millón de pesetas en la basura. Y es esta fábula del tipo que siempre ha sido pobre, que siempre ha tenido una familia pobre, que está en casa su mujer pobre, maravillosamente interpretada por Julia Gutiérrez Cava. Una película que está todo el rato moviéndose entre la comedia y el drama, con ese pozo neorrealista, y en la que José Luis hace también un grandísimo papel con estas contradicciones, con este tipo que no sabe si entregarse a sus caprichos y darse la vida padre o ser un tipo honrado y devolver el dinero, con el marco de la Navidad volando sobre toda la película, lo que hace de ella una película navideña muy buena también. Una película encantadora, quizá menos conocida que todas estas, pero que para mí es una de mis favoritas y siempre la recomiendo, 1 millón en la basura. Y es en estos años 60 cuando el franquismo entra en su último periodo, cuando la censura ya se empieza a relajar un poco, y es cuando entra el periodo de mayor vigencia de todas estas comedias de consumo, de comedias a la española, comedias que hablaban de la represión sexual, del deseo, de la infidelidad, del matrimonio, de esas suecas que venían a veranear a España, a Benidorm. Y es un periodo profesionalmente muy fructífero en el que no paró de trabajar en ningún momento y en la que hizo un montón de títulos a las órdenes de gente como Pedro Lazaga, de Mariano Ozores, de todo este tipo de directores de comedias, y trabajó pues con grandes actores cómicos de la época como José Sazatornil, con Saza, con Manolo Gómez
Hepburn, con el joven Alfredo Landa, que sería una de las grandes estrellas del cine español, con Tony Leblanc, con Concha Velasco, con Laura Valenzuela, con Fernando Fernán Gómez, con José Sacristán. Algunos de los mejores actores españoles de todos los tiempos estaban en estas comedias. Unas comedias que a día de hoy se suele denostar la gran mayoría de ellas, que suele decir que es cine casposo, cine de clichés, del español calvo, bajito y feo que se va por la sueca, que tiene una vida matrimonial muy triste, pero que José Luis nunca renegó, y esto le honra, nunca renegó este tipo de películas. Dice que eran películas de consumo y que eran películas que a través de la risa entretenían a la gente y daban a la gente lo que quería, y eran éxitos de taquilla y eran películas populares, y nunca renegó de hacer estas películas. Claro, algunas mejores, otras peores. Hay algunas en este periodo que son bastante apreciables, como por ejemplo Los Tramposos, que son películas buenas, son buenas películas, son buenas comedias, pero hay algunas otras que han envejecido muy mal, que son muy dadas al cliché y que tienen a estos grandes actores como todoterrenos cómicos que la levantan. Pues José Luis siempre defendió que lo importante era trabajar, que era que te vieran, era no parar nunca, ya fuera en películas de mayor o menor importancia, y que muchas de estas películas de menor interés artístico fueron las que le acabaron dando papeles más importantes, papeles de mayor calado dramático, y fueron las que fueron cimentando su carácter y su fama como actor cómico, con este histrionismo, con estos papeles exagerados, esta forma de hablar, esta forma de silabear las palabras tan característica de José Luis, con estos personajes exagerados, que unos pocos años después vendría a romper en mil pedazos con unos personajes muy arriesgados, muy serios y con una gran contención emocional, y muy parcos en sentimientos y en gestualidad. Porque 1967 es otro año clave en la historia de nuestro actor. Es el año en que empieza a trabajar con Carlos Saura, un director para el que trabajaría a sus órdenes 3 veces en 3 títulos importantísimos, 3 títulos claves de la historia del cine español y de la filmografía de José Luis López Vázquez. La primera película en este año 67 es Peppermint Frappé, escrita por Carlos Saura, por Rafael Azcona. Carlos Saura venía del éxito tremendo de La Caza, una película muy importante en los festivales europeos, y en Peppermint Frappé José Luis interpretaba un personaje que no había hecho nunca, un tipo callado, un tipo serio, que se enamora de la novia de su mejor amigo Alfredo Mayo, a la que interpreta Geraldine Chaplin, y que da una visión de una España bastante gris y bastante oscura. Y una anécdota divertida, que es que dice José Luis que cuando coincidió con Geraldine Chaplin le pidió un autógrafo de Charles Chaplin, porque él era súper admirador de Chaplin, pero dice que su hija nunca le consiguió el autógrafo, pero que en cambio le dijo que su padre había visto la película, que había visto Peppermint Frappé, y que habló maravillas de José Luis como actor, dijo que era un grandísimo actor, con lo cual pues se llevó incluso algo mejor que un autógrafo, que es un piropo del gran Chaplin. Vaya maravilla. Las otras 2 películas que haría a las órdenes de Saura serían El Jardín de las Delicias en 1970, en la que hacía una especie de sátira onírica y lisérgica, en la que interpretaba a un empresario en silla de ruedas que había tenido un accidente, y su familia hacía una especie de flashbacks, de regresiones a la infancia, al pasado del tipo, para que de alguna manera recuperara la conciencia y recuperara la memoria y les dijera cuál era la combinación de la caja fuerte. También una crítica brutal. Y luego haría en 1974 Mi prima Angélica, papel arriesgadísimo, que tuvo muchos problemas en el cine, que organizó piquetes, que organizó atentados y que organizó mucha violencia por la crítica franquista que hacía la película, y en la que interpretaba, siendo él un hombre, hacía 2 papeles, el de un hombre también, y con su mismo cuerpo interpretaba a un niño. Este es el periodo de mayor apogeo de José Luis. Los grandes personajes no le paran de llegar, personajes siempre arriesgadísimos en los que José Luis lo daría todo, y en los que la gente que solo conoce la faceta de cómico histriónico de José Luis, que no haya visto estas películas, les recomiendo encarecidamente que las vean, porque les van a helar la sangre, van a conocer a un actor del que no tenían ni idea y a unos registros interpretativos que les van a descolocar y que les van a sorprender un montón. Es en estos años cuando protagoniza El Bosque del Lobo, de Pedro Olea, en la que interpretaba a este alobado, a este Benito Freire, un tipo epiléptico al que llamaban el alobado, el lobisome, que tenía ataques por las noches y se dedicaba a matar gente, a matar mujeres en los caminos. Y la valentía de José Luis, que era un actor cómico muy reconocido, a aceptar este papel, un papel de un asesino, el de un personaje totalmente torturado y atribulado, y además la dirección de Pedro Olea, con esta España del siglo XIX, esta España rural de Galicia, bastante oscura, bastante supersticiosa y que da bastante miedo esta España, una España muy atrasada, en la que surge este monstruo, este lobo, este asesino terrible que José Luis interpretaba, que daba escalofríos, la verdad. O es cuando interpreta en el que para José Luis dice que probablemente sea su mejor papel, el más difícil, el que más le costó, que es el de Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, en 1970. Una película que hablaba de la identidad sexual no normativa, que hablaba de la transexualidad, del transgénero, y que José Luis daba vida a uno, nunca se supo muy bien, a un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o a una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Una película delicadísima y en la que José Luis lo dio todo y se arriesgó un montón al interpretar a una mujer. La transexualidad, pues bien, en pleno 1970 chocaba mucho, y José Luis se arriesgó mucho al escoger este papel. Él impuso que fuera una mujer la que en los planos generales hiciera su papel, porque él no se veía capacitado para moverse como una mujer. Y muchas de estas películas, de estos papeles, El Bosque del Lobo, El Jardín de las Delicias,
Mi querida señorita le valieron el prestigio y le valieron premios internacionales, como sobre todo el Festival de Chicago, el cual le dio varios premios a Mejor Actor, y fueron estos papeles los que hicieron que George Cukor, el gran George Cukor, el director americano, se fijara en él y lo conociera, y lo llamara para hacer un papel secundario en su película Viajes con mi tía. Y llega aquí uno de los momentos más simpáticos, más agradables y más importantes, más conocidos de la trayectoria de nuestro hombre, que es esta amistad que fue fraguando con George Cukor, con el gran director norteamericano, que se lo quería llevar a trabajar a Estados Unidos, que quería que se afincara allí y que trabajara allí, decía que no iba a tener rival, pero José Luis, que tenía una posición muy asentada y de mucho prestigio y mucho reconocimiento en España, nunca se llegó a arriesgar, nunca quiso abandonar su país e irse a vivir a Estados Unidos a trabajar allí. Quién sabe lo que hubiera pasado si lo hubiera hecho, pero el bueno de George Cukor lo intentó, incluso llegó a invitar a José Luis. Esta historia daría para hacer una miniserie, daría para hacer una novela, una película, porque es interesantísima. Invitó a su mansión de Malibú a José Luis López Vázquez, el uno sin hablar ni una palabra de inglés, el otro sin hablar ni una palabra de español, cómo se hicieron amigos y cómo se entendieron a la perfección, y lo bien que congeniaron en el rodaje y lo bien que se entendieron en uno al otro. Estaba enamorado de José Luis López Vázquez, George Cukor, decía que era el mejor actor del mundo, y la verdad es que razón no le faltaba al maestro Cukor. Y después de todo esto es cuando llega otro momento clave en la historia de nuestro hombre, que es cuando llega La Cabina, protagoniza La Cabina. En este caso no es una película, sino un mediometraje para televisión española, que fue un éxito sin precedentes, dirigida por Antonio Mercero, con guión del propio Mercero y de un jovencísimo José Luis García. Una fábula urbana kafkiana tremenda, en la que José Luis López Vázquez se veía encerrado en una cabina telefónica y no podía salir. Pues bien, una película que en la época fue un auténtico fenómeno en plenos años 70, que fue un éxito tremendo y que hizo que su popularidad aumentara hasta límites insospechados, y se ha quedado como una de las grandes películas de culto, de los mediometrajes, de los más queridos de ese cine español, La Cabina, una auténtica obra de referencia y una obra que fue premiada en multitud de certámenes, de festivales y de premios internacionales. Pero estos grandes éxitos, estos premios, estos grandes papeles, estas grandes interpretaciones marcarían de alguna manera el declive de José Luis como actor, y ya a finales de los años 70 los buenos papeles, los grandes papeles, las grandes películas empiezan a escasear. Rechazó uno de los mejores papeles de la etapa inmediatamente posterior al franquismo en Furtivos por salvar su relación, otra relación más que acabaría abocada al desastre, que unos años más tarde acabaría en divorcio. Pues perdió este papel y ya las grandes interpretaciones, las películas interesantes se van espaciando. Hizo un biopic de Gaudí que iba a interpretar Fernando Rey, que él cuenta que fue todo un desastre. Él no para nunca de trabajar, porque eso es una constante en su vida, en su filosofía, siempre estar trabajando, algo que reconoció que le pudo pasar mucha factura en su vida personal, en su vida como padre, como marido. Pues bien, en esta época es más difícil verlo trabajar en papeles interesantes. Habría que destacar, por supuesto, una nueva colaboración con Luis García Berlanga en La Escopeta Nacional, en la primera de 3 de la trilogía nacional. Otra comedia divertidísima, protagonizada por Saza en el mejor papel que hizo en su carrera como protagonista, además. Una cacería a la que es invitado este Saza, que es un representante de Telefonillo, y va ahí a codearse con los grandes gerifaltes del franquismo, con los grandes tejemanejes, y cómo todo está comandado por el clero, por los terratenientes, por los políticos, que son los que tienen el poder. Pues bien, José Luis López Vázquez era el hijo del marqués de Leguineche, también impagable Luis Escobar, y su papel en las siguientes entregas de la trilogía, Nacional 2 y Patrimonio Nacional, cada vez iría ganando mayor peso y mayor importancia. El de este hijo rijoso y asqueroso, bastante cómico y también muy divertido. Es uno de los últimos grandes papeles de José Luis López Vázquez y una de las últimas grandes películas que se proyectó, por ejemplo, en el Festival de Toronto, y a la que José Luis acudió después de una nueva ruptura, una nueva crisis personal. Hizo un viaje por la India, hizo un viaje por varios sitios así, y acabó reuniéndose con su equipo, con su reparto, para presentar en Canadá La Escopeta Nacional. Hace también un personaje bastante memorable y bastante querido, que es este Domingo Pajarito de Soto, este periodista idealista, en la adaptación de la estupenda novela de Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, y aquí José Luis interpretaba a un periodista que quería denunciar todas estas prácticas abusivas, todo este pistolerismo gangsteril que tenía lugar en Barcelona a principios del siglo XX, en un personaje idealista muy entrañable y al que José Luis le da mucho trasfondo y mucha vitalidad. Y los 80, pues poco más de lo mismo, y sus trabajos en el cine se empiezan a espaciar porque realmente no encontraba nada que le llamara la atención. Hay películas aquí bastante malas, bastante cutres, bastante pobres, y es cuando vuelve a retomar un trabajo que él cuenta que no fue su pasión, que él no adoraba el teatro porque dice que era muy complicado y que era muy difícil interpretar día tras día la misma obra, la misma representación, pero a falta de buenos trabajos en el cine volvió al teatro y con mucho éxito volvió a hacer representaciones como Muerte de un viajante, la adaptación de Arthur Miller, y es en estos años 80 cuando se dan lugar un montón de piezas teatrales con un montón de éxito de crítica, de público, y en el cine pues va haciendo menos trabajos y en general son todos muy poco interesantes.
Destaca en 1982 la película de Mario Camus, adaptando, porque siempre Mario Camus supo adaptar muy bien la literatura al cine, la gran novela de Camilo José Cela, La colmena, una película coral con algunos de los mejores actores del cine español. Estaba por ahí Concha Velasco, estaba José Sacristán, José Bódalo, estaba el propio José Luis López Vázquez haciendo un papel destacado de un adepto al régimen franquista que trapicheaba en ese Madrid de la época. Una película muy premiada, también una película muy recordada, una película coral, uno de los últimos grandes papeles de José Luis en el cine. Unos años 80 igual, que la sensibilidad, el gusto del público empieza a cambiar y tenemos la censura ya ha terminado y tenemos un cine español más descocado, con estas películas de pajares y exceso, con mucho sexo, con muchos desnudos. Son los años del cine kinky, de prisa, de todo el cine de Eloy de la Iglesia, del Pico, de Navajeros, de todo este tipo de películas sociales, de criminalidad, de seres marginales. Son los años en los que José Luis García gana el Oscar de Hollywood por su maravillosa Volver a empezar. Y José Luis pues vuelve a los teatros, vuelve a tener una nueva pareja, la periodista Flor Aguilar, volverá a ser padre también a su edad madura de varios hijos. Y en los últimos años, tanto en cine como en televisión, también trabajaría mucho en televisión, colaboraría en series como Los Serrano, en Hostal Royal Manzanares, haría la mítica Los ladrones van a la oficina, que yo personalmente recuerdo ver de pequeño en las mañanas en Antena 3, una comedia divertidísima que estaba protagonizada por los mejores actores del cine español, que interpretaban a unos criminales de poca monta que se reunían en un bar llamado La Oficina, cuyos dueños eran Anabel Alonso y un divertidísimo Antonio Resines haciendo de Smith, el mudo. Pues bien, José Luis López Vázquez era el escabeche, Manuel Alexandre y Fernando Fernán Gómez era el jefe de la banda y Agustín González era el temible policía que les quería dar caza. Tiene pequeños papeles en películas, pues bueno, como Torrente 2, que el propio José Luis dice que era un disparate, que Santiago Segura fue muy amable y era encantador, pero que la película era tela. El Oro de Moscú y bueno, este tipo de producciones. Hace un papel pequeñito pero muy especial en Luna de Avellaneda, siendo ya muy anciano, de Juan José Campanella. José Luis tuvo que viajar hasta Argentina, cosa que le costó mucho, pero hace de un exiliado español en Argentina en esta película protagonizada por Ricardo Darín, por Eduardo Blanco, grandísimo director Campanella. Es en estos años también cuando protagoniza junto a sus dos grandes amigos, otros dos grandes actores constantes siempre a lo largo de su carrera, Agustín González, Manuel Alexandre. Protagoniza también con mucho éxito la obra de teatro Tres hombres y un destino, que tuvo que verse cancelada de manera prematura por la triste muerte de Agustín González. Son estos años en los que recibe homenajes por todos lados, recibe honores, recibe el Goya de Honor, que se lo dedica a su amigo Agustín González, que nunca pudo llegar a ganarlo, y nunca ha parado de trabajar. Al final solo elegía productos en los que estuviera cómodo, porque ya era un hombre mayor, tenía problemas de vista, tenía problemas físicos, y no quería sufrir durante los rodajes, así que quería estar bien tratado y quería estar bien atendido, pero nunca dejó de trabajar hasta que un 2 de noviembre de 2007, a los 85 años, pues acabó falleciendo. Se nos fue uno de los grandes actores que hemos tenido aquí jamás, un actor total, ya fuera en lo cómico y en lo dramático, que mira, puede ser un poco como Jack Lemmon, que era el mejor actor cómico del mundo, pero también era el mejor actor dramático, un actor con 1.000.000 de recursos, con 1.000.000 de matices, con una sensibilidad, con un carisma, que siempre hizo absolutamente de todo, que nunca rechazó nada o prácticamente nada de lo que ofrecían, que él siempre dice que le hubiera gustado tener un carácter más abierto y menos introvertido, que se arrepiente de haber estado siempre trabajando y no haber cuidado más a su mujer, a sus hijos, se arrepiente de sus errores como padre, pero al final yo creo que si algo he aprendido leyendo todos estos días, todas estas semanas, todos los libros sobre José Luis López Vázquez, es que era una buena persona, era un ciudadano cabal, una persona piadosa, inteligente, culta, católico y ciudadano de sentido común, que nunca se ascribió ni a ningún partido ni al otro, que dice que él era un ciudadano normal y corriente, cabal, de sentido común, que valoraba mucho la tolerancia a las personas, que valoraba la bondad, que detestaba la idiotez y la maldad. Yo creo que fue una gran persona José Luis López Vázquez, un tipo entrañable y uno de los rostros también entrañables de nuestro cine, con el que todos a lo largo de las generaciones nos hemos ido criando y hemos aprendido a amar y hemos aprendido a descubrir y amar el cine español a través de gente como José Luis López Vázquez, que nunca se les ha hecho, yo creo, todavía, aún a día de hoy, la justicia suficiente ni se les ha valorado lo suficiente lo grandes actores que eran, lo buenos que eran y la enorme labor que hicieron. Así que basta este vídeo como pequeño homenaje a todos esos grandes actores, a Saza, a Tony Leblanc, a Alfredo Landa, a Agustín González, a Manuel Alexandre, a Manuel Gómez Bur y por supuesto a nuestro querido José Luis López Vázquez. Espero que os haya gustado este vídeo. Recomendaros también estos 3 libros maravillosos que he leído a lo largo de las últimas semanas y que me han servido como una fuente inagotable de documentación para conocer a José Luis López Vázquez. El primero es Los disfraces de la melancolía, una edición que ya salió a finales de los 80, pero que a día de hoy por Alba Gómez García ha sido actualizada, ha sido revisada y ha sido ampliada con nuevos capítulos. Un libro a modo de entrevistas, una especie de memorias de alguna manera muy interesantes sobre José Luis, que te da un trasfondo bastante grande y bastante amplio sobre su vida y sobre su carrera. Luego también estas memorias autorizadas, este pedazo de tocho escrito por Luis Lorente, que fue amigo personal de José Luis en los últimos años de su vida, igual que nos da un retrato de primera mano de una serie de entrevistas que el propio Luis Lorente
fue teniendo con José Luis en su casa y él le abrió las puertas, le abrió su corazón, le abrió su mente porque era un amigo de total confianza y solo José Luis López Vázquez siempre, toda su vida, fue un hombre muy reservado, muy celoso de su intimidad, de su vida privada, pero confió en este hombre y es un buen retrato, una buena aproximación para conocer el carácter, para conocer la vida y cómo pensaba este gran hombre. Además, el libro tiene unos textos, unos documentos de gran valor, de cartas originales del propio José Luis, manuscritos, dibujos, porque José Luis López Vázquez fue figurinista, fue dibujante, fue artista y está aquí todo reproducido. Muy interesante este libro, lo recomiendo totalmente. Y también me ha servido de inspiración, me ha servido de guía, de documentación, sobre todo a nivel gráfico, a nivel fotográfico, el fantástico libro que edita Notorious Ediciones del universo de José Luis López Vázquez, un libro profusamente editado con toda la filmografía de José Luis López Vázquez, con imágenes alucinantes, pues toda la filmografía de José Luis López Vázquez comentada por varios expertos, por varios críticos y con un nivel gráfico, como es habitual en Notorious, muy importante. Yo ya estoy agotado, no puedo hablar más, no puedo más. Espero que hayáis aguantado hasta el final del vídeo. No creo que haya habido nadie, pero bueno, espero que os haya gustado esta nueva sección en primer plano. No sé cuándo habrá un nuevo capítulo, una nueva entrega, porque me cuesta mucho sacar adelante este proyecto, pero espero que los que vean este vídeo, que los que lo consulten, les sirva para algo, les aproveche, que conozcan en profundidad la vida y la obra de una gran persona, como en este caso fue José Luis López Vázquez, uno de los mejores actores del mundo, uno de los mejores actores de mayor talento que hemos tenido en nuestro país. Espero que te suscribas al canal si no estás suscrito, espero que le des me gusta, por favor, dale mucho me gusta a este vídeo, que comentes qué piensas de José Luis López Vázquez, qué piensas del cine español de la época, cuál es tu película favorita suya, cuál es su mejor interpretación para ti. Coméntame lo que quieras sobre José Luis López Vázquez, dime qué te parece esta sección. Activar la campana si no la tenéis activada para que os envíen una notificación y estéis ahí cada vez que se estrene un nuevo vídeo. Y me voy a descansar la voz, me voy a desconectar un poco. Ha sido un placer documentarme y saber tanto sobre esta enorme personalidad, sobre este tipo entrañable, una de las caras más visibles de nuestro cine. Tened por seguro que volveré. Mucha salud, mucho buen cine, que veáis muchas películas de José Luis López Vázquez, que no es solo comedia todo lo que hizo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo para todos. Suscríbete, 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 dale like, dale like, dale like.